persona que lo dice, es un rum que ya se escucha en el Congreso y que varias personas han soltado el nombre Marisol Espinosa. Yo creo que sería lo lógico, pero no necesariamente lo que piensa la pareja presidencial. Mira tú, la vez pasada ella era la candidata de la bancada. Mire, y sin embargo hicieron lo imposible caro, para poner a Ana María Solórzano. Es la con el presidenta del costo que Congreso significaba. más cara que de la historia del Perú, creo, para un gobierno, ¿no? Y para Nadine en particular, ¿no? Porque ella lo y quiso yo no como sé si hay alguna partido autocrítica al y respecto. ahí su declive. La verdad que no sé si sobre el tema hay algún tipo de autocrítica que le permita ahora rectificar. Bueno, no, pero eso es evidente que es un error. Mira, el tema Solórzano es un error manifiesto, evidente, sobre el cual no debería haber duda, y la corrección sería tratar de ganar a Marisol Espinosa y promoverla y quizás ahí buscar un cierto consenso en torno a ello el último año. Pero yo no estoy seguro, yo estoy pensando de que los resquemores que le tienen, las rencillas que han acumulado contra ella, van a primar y en consecuencia van a ir a otra ruta gigantesca. Yo siempre he tenido a Marisol Espinosa porque además la he visto desde que empezó en el Congreso durante el gobierno de Alan García como una de las nacionalistas más funcionales, en el sentido de que siempre mantuvo un discurso muy coherente con sus principios, con sus ideas, no rabioso, lo cual era raro en los nacionalistas en determinado momento, y era una persona con sus propias características de tender puentes con personas que tenían otras formas de pensar, que no era una característica de los nacionalistas de oposición, digamos. Y a mí me pareció que el gobierno perdió una ficha muy valiosa, como tantas otras, cuando se enemista con ella. En realidad, a Marisol Espinosa no le conviene en lo más mínimo presentarse de candidata para el nacionalismo, porque lo más probable es que la quemen, como han quemado a otros tantos sin pestañear. Mira, yo creo que la pareja presidencial, y los Humala, como dicen varios, han tenido una manera los Humala Heredia. Los Humala Heredia han tenido una manera muy mala de pagarle a la gente leal a ellos. Y creo que están pagando el precio de traicionar a sus propuestas políticas, de traicionar al electorado y de traicionar a sus correligionarios, digamos, ¿no? O sea, es decir, tú tienes un conjunto de gente del nacionalismo que ha ido saliendo en distintos momentos. Yo lo he dicho claramente, la que me parece más valiente y la que marcó una pauta clara fue Verónica Mendoza en el momento en el que hizo la renuncia más transparente y más honesta que yo he visto frente a lo que ocurría en un conflicto social en Cusco, que creo que marcaba una especie de parteaguas ya total de lo que este gobierno venía haciendo. Así es. Pero después de ella han venido un conjunto de renuncias del nacionalismo, de amigos del nacionalismo en el Congreso, que ha hecho que este gobierno, que tenía la bancada mayoritaria, ahora pues pase a tener una bancada súper reducida, donde hoy has tenido 5 congresistas de su bancada que han votado contra la iniciativa de su gobierno, ¿no es cierto? Y donde tienes una figura como Marisol, que a mí, la verdad, yo esperaba un poco más de ella. O sea, yo sí esperaba que ella tuviera una capacidad mayor de reacción. Está en una posición muy delicada porque es vicepresidenta. Así es, muy difícil para ella, además, ¿no? una vicepresidenta en el papel, porque todos sabemos que cuando se va de viaje el señor presidente no es que la señora Marisol Espinosa sea quien se reúne con los ministros y quien gobierne, ¿no es cierto? O sea, eso creo que le queda claro a todo el mundo desde hace un montón de tiempo. Sí. Entonces, le cierran el despacho, le cierran el despacho. Exacto, entonces cumple un rol decorativo, ¿no? Y entonces sería una pena que no solamente siga cumpliendo el rol decorativo, sino que pretende ser un salvavidas, que yo, como comentábamos ahora en el off, digamos, creo que no sería incluso su jugada real. Yo más bien creo que sí van a intentar alguno otro de oposición eventualmente al que el nacionalismo apoye antes que apoyar a Espinosa, ¿no? Entonces, sí, ¿y sabes por qué? Porque ellos tienen un pánico, una paranoia. A que aparezcan figuras propias también, ¿no? Y con autonomía. Es el título de vicepresidenta. Y acumulado con la presidencia del Congreso, yo creo que a personas que se sienten en una debilidad extrema y que ven fantasmas por todos lados y que eso los lleva justamente a esas conductas, claro, que sientan que puedan perder el gobierno. Claro, puedan sentir que en ese momento el piso se le vuelve frágil. Miren, nosotros hemos escuchado, porque es un rumor más o menos extendido, de que algunos, me parece poco responsable, están hablando de vacancia presidencial, ¿correcto o no? Sí, claro. Y más aún, imaginémonos qué sucedería si el señor Belaúnde, el ocio, empieza a hablar. O sucede cualquier otra cosa de esas que puede parecer en los próximos meses y se genera una crisis política en las alturas de gran nivel. Evidentemente, el recambio
estaría por el lado de Marisol. una... pero no solamente por el título de vicepresidente, que ha sido ninguneado, sino que aparecería muy fortalecida con un consenso amplio que le daría a las diferentes bancadas, porque yo creo que tendría un respaldo más allá de las propias fuerzas oficialistas, y eso entonces la pone en carrera para ese recambio. Ese escenario que yo estoy describiendo y que me parecería tétrico y rechazable, es lo que yo creo que no deja dormir a la señora, y eso es lo que va a hacer que en última instancia no opten por esta opción, que sería la razonable, la lógica, como ha dicho aquí el congresista Tejada. Y bueno, entonces ¿quién? Porque está claro que cae en manos de la oposición. ¿Iberico es una buena carta? Parece que es una persona que genera consenso, sumar, ¿no?, con alguien que eventualmente en un sector de la oposición tenga legitimidad y que no sea alguien que los ataque profundamente. Lo que querrán es romper este bloque fujimorista-prista, que es sorprendente, pero en fin, existe. En el Congreso, digamos, habrá que ver pues qué rol también cumplen bancadas donde están los de Solidaridad Nacional y otros. O sea, hay varios que suman de a cachitos y que tendrán finalmente, creo que, un peso determinante. Ahora, ¿no? es verdad que fujimorismo y APRA han sido una oposición bien férrea a este gobierno y que por eso se les percibe como un bloque. Oposición, ¿no? digamos, insisto, en fin, en los temas de ataque y debilitamiento de la institucionalidad del actual gobierno. Porque en las medidas económicas que este gobierno ha implementado, sus principales aliados son el fujimorismo y el APRA. ¿no? O sea, es bien contradictorio. Creo que ese es un tema que habría que todos tener en mente y en memoria de qué tipo de oposición hay. ¿no? Yo creo que la oposición de este gobierno, de verdad, está en la calle. Y es la gente que protesta, fastidiada con lo que finalmente Pero se es verdad implementa, que, por ejemplo, partidos... Como estamos en una etapa final, partidos como el PPC, como el mismo Perú Posible, ya no van a estar tan de perfil pegados en estos temas, exacto. Porque entonces, sí, pierden pues electorado. Exactamente. Pierden mercado político, pierden mercado político. Lo que podrías tener es un PPC, un Perú Posible, que además Acción que Popular, con este tema de Llovera se han unido y todos, otros, ¿no?, digamos, que puedan eventualmente agarrar y decir, bueno, tengamos la oposición menos recalcitrante, digamos, o en todo caso la más institucional, ¿no es cierto? La menos, en fin, petardera. No sé por decirle, sí, exacto, casi otra apelativo, en fin. Menos de antecedentes mafiosos, digamos, sino más bien en un intento pues de una lógica de apuesta democrática, que podría ser eventualmente quien maneje una estrategia que le plantea al nacionalismo, mira, acá lo que yo te garantizo es debate democrático. Y creo que sería lo más mejor sensato. escenario, ¿no? Pero lo sensato, como hemos visto en el caso de las gratificaciones, como vimos en la ley Pulpín y como hemos visto cada una de las medidas que este gobierno se ha empecinado, no es precisamente lo que sea la característica principal de la pareja presidencial, ¿no es cierto? Entonces los Humala tendrán que tomar una decisión, porque como ya sabemos, ese partido no funciona. Lo que funciona es la decisión de los Humala, porque cada vez que su bancada toma una decisión autónoma, la señora como presidenta del partido toma una decisión en contrario. ¿no? Muy complicada la situación. Yo sí lo he expresado, me da pena que el tema de las gratificaciones no haya merecido una mayor discusión más amplia, sin tanto calor político, pero sí, definitivamente el gobierno está perdiendo la capacidad de negociación y de apostar a ganador, que es lo más raro en un gobierno que le queda solo un año. Ángel, te aguanto el comentario un ratito porque nos tenemos que ir a una pausa para los titulares y volvemos con el siguiente tema.